Arturo Cano, ¿cómo estás, Arturo? Buenas tardes. Muy buenas tardes, Julio. Gracias a todas las personas que nos acompañan en este día, en este arranque de semana que nos tiene, pues ya como todo el año, ¿verdad? Ya no hay sorpresa ya. Oye, Arturo, ¿qué vamos a hacer ahora que ya no haya Mundial de Fútbol? Tú ya tienes tu favorito, todavía no. ¿Ha acentuado tus dudas o tus convicciones o certezas respecto a que la FIFA es fraudulenta o que no? ¿Cómo van tus observaciones? Pues fíjate que como te decía yo en alguna otra emisión, mis conocimientos futboleros son muy limitados, entonces me guío por lo que converso con la gente en la calle, con algunos amigos, y sí percibo que hay que se ha fortalecido esa idea de que el fútbol siempre ha sido un negocio, pero que ahora, además de, de, de que está dominado por el dinero, pues está dominado también por las trampas, ¿no? Que cada vez son más y que ya no ocultan nada, cuando tienen intenciones de que determinados equipos lleguen a la final y de excluir a otros que quizá no se verían bien en la final, no sé si por el tono de piel de sus jugadores o por los países de los que proceden. Bien, pues Arturo Cano, vamos a ir caminando a ver cómo van todas estas cosas en cuestión futbolera y todo ello. Vamos a dar la bienvenida a Daniela Pastrana, que ya está por aquí. Daniela, buenas tardes. Hola, ¿qué tal, Julio, Arturo? Qué gusto verlos. Daniela, ¿ya tienes favorito para la final futbolera o lo dejamos para después esos pronósticos? No, bueno, yo, o sea, Argentina e Inglaterra, y evidentemente le iré a Argentina, aunque la verdad, pues como no los he visto, no sé cómo han jugado, pero por espíritu latinoamericano le iré a Argentina y pues a España también, entre España y Francia, y ya luego, pues entre ellos, pues le iré a Lamine Yamal o a Mbappé, ¿no? Sí, Es sí, que sí. irle al equipo está muy difícil porque no he visto nada de cómo juegan, pero irle a los jugadores que creo que por lo menos utilizan el foro que tienen para dar mensajes políticos en sentido correcto en este momento, pues seguramente con ellos estaré echándoles porras. Bien, gracias Daniela. Arturo Cano, ¿qué opinas de la presentación por parte de México de denuncias o demandas ante el Departamento de Justicia y Fiscalías Estatales relacionadas con las muertes de mexicanos, tanto en instalaciones de ICE, de la Agencia del Servicio de Control de Migración y Aduanas? ¿Qué tanto en ese terreno y también demandas civiles y también demandas penales por muertes de mexicanos por disparos de arma de fuego, como acaba de suceder en Houston, Texas? Pero ¿cómo vas viendo ese momento en el cual México presenta, me parece que por primera vez, una demanda, se dice que de orden penal, en este tipo de circunstancias, Arturo? Creo que es un paso muy importante que México tenía que dar en algún momento. Llevamos ya décadas, no, esto no viene del gobierno de Donald Trump, con miles y miles de personas nacidas en México que han padecido las políticas crueles de Estados Unidos en materia migratoria. Esto se ha profundizado con Trump, cifras de organismos muy serios como el Pew Center señalan, por ejemplo, que el número de muertes bajo custodia de las autoridades se ha duplicado, lo que habla pues de la crueldad con la que se enfrenta a ciudadanos y personas cuyo único delito es buscar mejorar sus condiciones de vida y trasladarse a otro país con todo lo que eso implica, muchas veces hacer los trabajos más duros, los trabajos más pesados.
en su segundo mandato, al arrancar su segundo mandato, Trump prometió que iba a deportar a 1 millón de personas al año, una demanda que siempre es muy, o un planteamiento que siempre es muy bien recibido por ciertos sectores de la sociedad estadounidense que están convencidos de que los migrantes llegan a quitarles trabajos y oportunidades que deberían ser para los ciudadanos estadounidenses. Está muy probado que no es así, está muy probado por las aportaciones en impuestos y en trabajo y en sectores económicos específicos, que los migrantes dejan mucho más de lo que se llevan, que es uno de los argumentos que se utiliza con frecuencia, que hacen uso de servicios sociales. Al contrario, muchas veces pagan impuestos y no reciben esos servicios a cambio, precisamente por su situación migratoria irregular. Con Trump se ha profundizado esta maquinaria de la crueldad que se ha convertido además en un gran negocio para empresas, para compañías donantes de la campaña de Trump o de campañas de republicanos. Hay unos pocos grupos empresariales que se llevan la tajada de león con estos centros de detención que son privados, con los vuelos de deportaciones, etcétera. Estaba leyendo que se calcula que cada detenido migrante le cuesta al erario estadounidense entre 150 y 165 dólares por día. Y esas son ganancias que se llevan estas grandes compañías, como una llamada Geo Group, que se lleva 2,000 millones en contratos con el ICE. Creo que era muy importante que México ya tomara un paso como este. Ojalá también se refuerce la protección consular con personal pues que tenga la formación necesaria para afrontar todo lo que implica la defensa de nuestros connacionales. Por desgracia, en algunos casos tenemos cónsules que han sido enviados allá como pago de favores políticos y que más bien viven como unas vacaciones en su estancia en alguna ciudad estadounidense, como la cónsul en Houston, la chiapaneca María Elena Orantes, que andaba festejando su cumpleaños en Chiapas y no estaba donde debía estar cuando ocurrió el asesinato de Lorenzo Salgado, este hombre que había trabajado por 35 años en Estados Unidos, un hombre trabajador como la inmensa mayoría de quienes han sido detenidos o deportados. Trump dijo que los delincuentes los echaremos. Está muy probado por las propias cifras oficiales que la mayor parte de los detenidos, la inmensa mayoría, no tenían ningún antecedente penal. Claro. Bien, Arturo, gracias. Daniela, ¿qué opinas de esta acción del gobierno mexicano relacionado con demandas y exigencias al gobierno de Estados Unidos por lo hecho por ICE contra mexicanos? Daniela. Bueno, yo coincido totalmente en que es una medida que no solo era necesaria, sino ya era urgente. La situación en este momento no es que haya sido la primera vez, pero sí se ha multiplicado con una brutalidad terrible. Las escenas que vemos de estos personajes del ICE, la forma en la que se comportan sin ningún tipo de límite, de medida para hacer como cualquier cosa. Me llama la atención porque de pronto parecía como que habían bajado un poco el perfil, seguían haciendo detenciones y eso, pero después de lo que había pasado en Minneapolis con las protestas que hubo, como que se había hecho como un cambio ahí en la dirección y había bajado un poco el perfil del ICE, pero lo que vemos ahora es una verdadera barbaridad, una brutalidad y una crueldad innecesaria. Entonces, creo que sí, ya era urgente, creo que incluso vamos un poco tarde, que tendrían que haberse tomado estas medidas antes y que pues ahora el reto será
hacer que esas medidas tengan una respuesta, porque acá el problema es que se hace una demanda y si no pasa nada tampoco, o si no prospera, o si te dicen, pues de todas maneras no me importa, nos vamos quedando también sin otro tipo de herramientas. Creo que es necesario, creo que vamos un poquito tarde y creo que será muy importante ir tomando las previsiones para medidas que puedan ser alternativas después ante una respuesta que no sea quizá la que estemos esperando. Gracias, Daniela. Arturo, ¿tienes algún tentativa de explicación de por qué no se ha fortalecido el sistema de embajadores y de cónsules, el servicio diplomático mexicano durante esta etapa de la 4T, sino que por el contrario se ha llenado de personajes políticos, como lo has dicho, que provienen de pagos electorales, exgobernadores que fueron vencidos electoralmente por Morena, en fin? ¿Qué explicación tendrías, Arturo? Pues creo que la explicación es que seguimos en falta con la inmensa diáspora mexicana. Hay alrededor de 11 millones de personas nacidas en México que viven en Estados Unidos. Unos 4 millones de ellas se calcula que son indocumentados. Entonces, la única explicación posible, pues, es que hay una promesa incumplida, porque yo recuerdo que en los primeros meses del gobierno del presidente López Obrador, él habló de que iba a fortalecer los consulados y que cada consulado mexicano, hay 53 en Estados Unidos, se convertiría en una especie de procuraduría de los derechos, de defensa de los derechos de las personas migrantes, y eso no ocurrió. Y no solo eso, el presidente no se reunió nunca, hasta donde yo registré, o hasta donde recuerdo, con la comunidad migrante, ni siquiera cuando viajó a Estados Unidos a aquella reunión con Trump. Entonces pienso que se ha pues, fortalecido esa tendencia a utilizar los espacios diplomáticos como espacios para premiar a aquellos que ayudaron de alguna forma políticamente al proyecto de la 4T, ya sea sumándose al propio movimiento o haciéndose a un lado, no estorbando, ¿no? Como el caso de varios exgobernadores del PRI y exgobernadoras que pues ahora viven a todo dar en España o en Noruega, en destinos diplomáticos que suelen ser muy peleados por los diplomáticos de carrera. Bien, gracias. Demos la bienvenida a Salvador Frausto, que está por aquí. Salvador, buenas tardes. Muy buenas tardes, Julio, Daniela, Arturo. Un gustazo platicar con ustedes y con la audiencia. Hoy te vamos contigo, Salvador. Pasamos con Daniela. Daniela, ¿cómo ves tú el funcionamiento del servicio diplomático mexicano, del servicio exterior? ¿Qué opinas de ese sembrar, ir colocando pues tantos políticos en activo? El caso de María Elena Orantes, la cónsul de México en Houston, pues sin ninguna carrera en el terreno, por ejemplo, diplomático. En otros ámbitos podrá ser destacada como política, como empresaria, como promotora de la difusión de opiniones de mujeres, en fin. Pero, ¿qué opinas? ¿Por qué no se habrá fortalecido, si es que esa es tu opinión, el sistema diplomático mexicano, Daniel? Bueno, la verdad es que no tengo una hipótesis muy clara ni muy concreta, y creo que quizá han tenido otras prioridades. Esto de enviar a gobernadores o como de premio de consolación a alguna embajada para que, digamos, es como cuando ahora que estamos en estos términos futboleros, cuando lo mandas a la banca, ¿no? Un ratito, pero que no quede fuera del juego, sino que ahí se quede en la banca. Es una tradición vieja.
donde efectivamente hay gente que está en el servicio exterior que tiene pues la carrera, o sea, como toda una carrera construida ahí, que sabe mucho, pero también es cierto que ha habido muchas veces, sobre todo estos cargos de embajadores, pues entregados a personas que no tienen nada que ver, más que se requiere tener como un lugar a donde mandarlos, ya sea por algún tipo de favor político o porque se les quiere proteger o porque se quiere también tenerlos un poco lejos. Cualquiera de esas opciones son muy malas opciones o muy malos motivos para tener a un embajador. ¿Cuál es el motivo, que es tu pregunta, de que la 4T no se ha ocupado de que eso cambie? La verdad es que no quisiera entrar mucho en especulaciones, pero mi impresión es que simplemente han tenido otras prioridades y en ese caso se ha seguido la inercia de lo que ya existía, ¿no? En general en el servicio diplomático. Ahora, en el caso de Estados Unidos, muy particularmente, sí puede parecer un poco extraño, porque justamente el tema de las personas migrantes ha sido una apuesta importante. Sin embargo, como en otras áreas, cuando tú ves quiénes han sido los cancilleres, también te das cuenta que pues han sido cargos como muy, o nombramientos establecidos para mantener los temas de las relaciones comerciales, y las otras áreas que tienen que ver con el servicio diplomático, pues no han sido tampoco la prioridad, ¿no? Por los perfiles de quienes han ocupado la Cancillería. Bien, gracias. Salvador Frausto, estamos hablando por una parte de el anuncio del gobierno de México de la presentación de denuncias, demandas contra instancias de Estados Unidos por el tema del ICE y los asesinatos de mexicanos allá en Estados Unidos, y por otro también del Servicio Exterior mexicano, que no sabemos si ha estado a la altura de lo que se esperaba o si se ha convertido en un depósito de pues políticos desfondados que luego los envían ahí, o como pagos electorales. En fin, Salvador, tu punto de vista, por favor. Sí, Julio, empezaría por el lado de el Servicio Exterior mexicano, por los cancilleres de los últimos años, concretamente, digamos, los de los últimos 8 años. Me parece que estuvieron más centrados en mantener, como decía Daniela, la relación comercial desde la Cancillería, es decir, atender el lobby de lo que tiene que ver más con el Tratado de Libre Comercio, con las relaciones diplomáticas con Estados Unidos, y no tanto ha habido un énfasis por el tema de la protección de los migrantes, a pesar de que fue una promesa de Andrés Manuel López Obrador y también de Claudia Sheinbaum. No ha habido un énfasis para poner atención en la atención de los mexicanos migrantes en los Estados Unidos, a pesar de la terrible crisis que venimos viviendo en la era, sobre todo, de Donald Trump. Ahora bien, a mí me parece muy bien cómo está elevando la presidenta Claudia Sheinbaum el nivel discursivo y de exploración de denuncias formales, ya sea en organismos internacionales o en cortes estadounidenses o en mecanismos legales o jurídicos de los Estados Unidos. El tema, por ejemplo, de los asesinatos del ICE hacia mexicanos migrantes, como recientemente acaba de ocurrir uno más, que se suma a una lista larga de mexicanos y de latinoamericanos que han sido asesinados por el ICE en esta política de Donald Trump de persecución, de redadas, de intimidación, de tener a la patrulla fronteriza ahí en una labor pues de policía política, como en los años en los que se perseguía, en los años de la Guerra Fría, que se perseguía
a la gente por ser socialista o por ser comunista o por presunción de serlo. En esta época, el migrante mexicano ocupa esa misma dimensión. El migrante latinoamericano ocupa esa misma dimensión, al igual que los latinoamericanos. Es decir, la política Monroe, la renovada política Monroe, que ahora le llaman Monroe, el mismo Donald Trump así le llama, que es América para los americanos, pero pues parecería que es América para Donald Trump, y su intervencionismo en América Latina, me parece que están configurando un nivel de intervención en los otros países ya de manera muy, muy descarada, muy violenta, muy violentadora de los derechos, del derecho internacional. Es decir, en prácticamente todas las campañas políticas electorales de América Latina en la era Trump ha habido un intervencionismo claro y abierto. Es decir, en las elecciones que hemos visto en Colombia, en Perú, en Argentina, etcétera, ¿no? Entonces, pues a mí me parece que elevar el tono contra las medidas del ICE y contra las medidas intervencionistas es una medida que me parece muy valiente de la presidenta Claudia Sheinbaum y que la está acompañando adecuadamente, me parece, Morena, con estos comités que se están haciendo, sobre todo los fines de semana, de defensa de la soberanía en los estados. Gracias, Salvador. Arturo Cano, se programa una cumbre contra la extrema izquierda convocada por las autoridades de Estados Unidos y con la idea de que vayan diferentes países, incluyendo a México, para formar un frente e ir frenando esta extrema izquierda. Estamos en presencia de un nuevo macartismo, Arturo Cano, de la pretensión de construir el fantasma del comunismo para perseguir, para reprimir, para marginar, Arturo. Eso nos dice hoy la nota de David Brooks y Jim Cason en La Jornada. Sí. Y algo saben ellos del macartismo, especialmente David, cuyos padres huyeron o tuvieron que salir de Estados Unidos por aquella persecución. Entonces creo que hay que echarle ojo a esa nota. Leí en estos días una declaración de algún vocero del Departamento de Estado en el que justifica esta cumbre, ahora todos le llaman cumbre, con el argumento de que el mundo ha cambiado y con él el terrorismo, que hay nuevas formas que tienen que ser abordadas de otra manera. Y ese vocero hizo como una suerte de listado de hacia quién va dirigida este nuevo frente al que convoca Marco Rubio. Aquellos que cometan, decía, y aquí cito, entre comillas, asesinatos, secuestros, amenazas contra instalaciones y fuerzas del orden, así como ataques a la infraestructura crítica, al personal militar y a la población civil. Bueno, esa lista es justo todo lo que el gobierno de Trump ha hecho en Irán, en Venezuela, en Yemen, en Siria, y por supuesto en los ataques a estas embarcaciones en el Caribe y en el Pacífico, sin ninguna justificación ni ninguna prueba de que se tratase de embarcaciones que llevaran sustancias prohibidas a Estados Unidos. Además, embarcaciones que ni siquiera podían llegar por su capacidad de navegación a alguna frontera que pusiera en peligro a Estados Unidos. Hablar de ligar estos conceptos de terrorismo o transnacional con lo de la extrema izquierda ya es otra cosa, es una nueva engañifa, o el alimentar este enemigo ficticio que ha ido construyendo con el tiempo Donald Trump, últimamente por cualquier motivo le cuelga la etiqueta de comunista a sus adversarios. Y uno se pregunta qué es extrema izquierda para Marco Rubio, para MAGA, para Donald Trump. Pues parece, por lo que ellos mismos han dicho, que cualquiera que se oponga a una política, a una decisión, a alguna declaración de Donald Trump entra en esa categoría. Hasta el dirigente o la figura del Partido Demócrata más tibio puede entrar en esa
en esa categoría. Es una manera de justificar, de satisfacer a su base electoral y de justificar las acciones que fuera de toda legalidad internacional ha realizado el gobierno de Donald Trump en su segundo mandato. Bien, gracias Arturo. Daniela, ¿qué opinas de esta nueva cruzada desde Washington contra la extrema izquierda, el fantasma del comunismo? Daniela. No, yo creo que es parte del miedo que tienen ante el crecimiento del ala, pues, más a la izquierda de los demócratas, que no es que sean precisamente sistemas socialistas lo que proponen, pero el hecho de que hayan tenido triunfos importantes en algunos lugares en las primarias, estos digamos que van siguiendo quizá el modelo de Mamdani, pues es lo que estamos viendo también muy reflejado en los discursos tanto de Marco Rubio como de Donald Trump. O sea, esta idea de los comunistas, yo estoy segura que no, que cuando hablan de que es un cáncer que hay que extirpar y esas cosas, pues no están pensando en China, donde fueron a tomarse fotos muy felices y muy impresionados con lo que estaban viendo, y además fueron a intentar conseguir pues hacer negocios, aunque regresaron con las manos un poco vacías, pero no está dirigido a ellos el mensaje, está dirigido, me parece, hacia el voto interno, y están ya metidos en los procesos electorales, y a volver a revivir ese fantasma del comunismo que en Estados Unidos puede ser que tenga un calaje, es una cierta incidencia el volver a decirnos, no, es que, o sea, revivir ese fantasma y, oh, mira cómo era Rusia y cómo va a ser como Venezuela y Cuba. A un sector de Estados Unidos creo que le puede haber sentido ese mensaje, y entonces pues van construyendo esta idea de que todo lo que es izquierda es algo radical, aunque pues en el mundo quedan casi prácticamente puros países que son capitalistas, ¿no? Pero pienso que el mensaje es sobre todo hacia adentro, sobre todo a movilizar y a detonar los miedos más profundos de un sector de la población estadounidense, y que sobre eso pues se va construyendo el discurso que están teniendo tanto Donald Trump como Marco Rubio. Gracias, Daniela. Salvador Frausto, ¿podríamos ubicar este movimiento contra la extrema izquierda en América como continente en el contexto del cerco que se pretende hacer respecto a México, cada vez con gobiernos más cargados a la derecha en Latinoamérica, con el escudo de las Américas y con otras acciones? ¿Hoy te parece que va en esa continuidad lo de este tema de ir contra la extrema izquierda, Salvador? Sí, me parece que trae un doble mensaje. El mensaje, por una parte, hacia América Latina, me recuerda mucho el tono de la llamada Operación Cóndor, o el Plan Cóndor, como se le llamó a esta política de los Estados Unidos, emprendida en los años 70, mediados de los años 70, contra varios países latinoamericanos que incluían mucho intervencionismo en nuestros países, incluso a nivel de participación muy abierta de las organizaciones tipo como la CIA, como el FBI, como la DEA, este tipo de organizaciones, de instituciones de los Estados Unidos en los países latinoamericanos para presionar y en ese tiempo señalar al comunismo y al socialismo. Ahora en esto contra la izquierda, la ultraizquierda, el discurso, como bien dice Daniela, en Estados Unidos también es vigente. Ese me parece que es el segundo mensaje. Un mensaje es hacia América Latina y revive la Operación Cóndor en el tono del lenguaje, muy, muy parecido. Y por otra parte, es un mensaje interno hacia los estadounidenses, donde en el ala conservadora, pues sí, les es llamativo, les genera unidad el llamar izquierdistas, comunistas, socialistas
a los demócratas y a cualquier expresión, digamos, de corte más o menos social. ¿Por qué? Porque traen una desventaja tremenda el Partido Republicano de cara a las elecciones de noviembre. En las encuestas, prácticamente todas las encuestas señalan que perdería el Partido Republicano la Cámara de Representantes, que es el equivalente a nuestra Cámara de Diputados, y muy probablemente perdería el Senado por algunas posiciones clave que están en juego en las elecciones de noviembre, y eso abriría la puerta para un juicio político para Donald Trump. Entonces, Donald Trump está acorralado, está contra la pared, es un personaje muy peligroso en este momento, no le sale no logra salirse de Irán, no logra generar políticas que le generen empatía con sus electores, y entonces pues está tratando de moverle por donde puede, pero es verdaderamente un personaje acorralado, según pues todos los estudios de opinión de los medios serios de Estados Unidos y de otros países que han estado midiendo la dinámica de la política estadounidense. Entonces, pues sí, vamos a ver cómo les va en esta cumbre contra las izquierdas. Bien, gracias, Salvador. Arturo Cano, la Comisión Nacional de Derechos Humanos, presidida por Rosario Piedra Ibarra, ha emitido una recomendación desde el inicio muy polémica y que sigue ahí en el análisis y la discusión, en la cual se habla de que no encuentra responsabilidad de las Fuerzas Armadas Mexicanas en lo sucedido en Iguala con los estudiantes normalistas de Ayotzinapa, y que hay una antiverdad histórica y que pretende mezclar a los militares, responsabilizarlos de lo sucedido ahí, y que además las investigaciones realizadas hasta ahora tienen serias deficiencias, lo cual implica al GIEI, a los centros de derechos humanos que han acompañado este proceso y a muchas otras instancias, incluyendo las propias gubernamentales del sexenio pasado, con Alejandro Encinas como subsecretario de Gobernación. ¿Qué opinas de la recomendación, la polémica, sus consecuencias, Arturo? Pues hasta para Rosario Piedra es demasiado, ¿no? Sí. Parece. Sí, sí. No esperábamos, creo yo, un posicionamiento de la CNDH que atendiera a las recomendaciones de los expertos internacionales y a las demandas de los padres, pero el documento extensísimo de esta recomendación de la CNDH, pues realmente es una vergüenza para esa institución. Me tocó como reportero estar en Iguala en los primeros días tras la desaparición de los muchachos. Todavía alcancé a ver ahí el momento en que se dio la fuga el entonces alcalde de Iguala. Pude hablar con muchas personas que estuvieron cerca de los muchachos sobrevivientes y que dieron en aquel momento su testimonio de la participación directa de elementos militares y de las omisiones que cometieron, de la llegada de elementos de la Sedena, que por cierto estaban muy cerca del lugar donde los muchachos fueron baleados y llevados a distintos lugares, según las versiones que han ido circulando con el correr de los años. Es muy lamentable que el trabajo que durante muchos años se ha hecho, los esfuerzos y los recursos institucionales que se han invertido en aras de que conozcamos la verdad y la justicia, pues terminen de esta manera en manos de la CNDH. Creo que habrá que atender sobre todo la voz, la postura que asuman los padres. Leo en el diario El Sur de Guerrero, en el espacio que regularmente concede este diario del estado de Guerrero a Tlachinolan, al Centro de Derechos Humanos que ha acompañado a los padres y madres de Ayotzinapa desde 2014, un texto donde refutan los argumentos centrales de esta recomendación de la CNDH
me parece que es muy relevante darle lectura a este texto publicado en el Sur y hacer que quede en nuestra memoria la manera como rematan los padres y madres esta postura que asumen frente a la CNDH. Recuerdan ellos en su texto que luego de recibir la medalla Belisario Domínguez que otorga el Senado, a través de su hija, de una de sus hijas de Claudia, la señora doña Rosario Ibarra, le envió este mensaje al presidente López Obrador: te pido que me la devuelvas. Le mandó la medalla al presidente López Obrador y le dijo: te pido que me la devuelvas junto con la verdad sobre el paradero de nuestros queridos y añorados hijos y familiares, y con la certeza de que la justicia anhelada por fin nos ha cubierto con su velo protector. Sí, qué puntual, qué necesario este recuerdo, Arturo. Así es. Bien, Daniela, ¿qué opinas de la recomendación, de las implicaciones, las consecuencias, las reacciones que ha habido? Hoy mismo la presidenta de la República dijo que no iba a dar un posicionamiento al respecto en el tema de los militares. Daniela. No, yo creo que es muy lamentable, pero no me sorprende, y como dice Arturo, hasta para Rosario, hasta para Rosario Piedra es ya demasiado, pero creo que no es tan sorpresivo por la forma en la que se ha ido comportando a lo largo de los años. De por sí, la Comisión de Derechos Humanos nunca ha sido, la instancia más... digamos que de la que podamos presumir más en México, ¿no? Ha tenido desde su formación, tiene como un problema de origen desde que se creó, y no ha sido como muy acertada a lo largo de todos los años de existencia que ha tenido. Pero Rosario Piedra se ha encargado de ponerle la lápida final a una institución que se convirtió muy rápidamente en un elefante blanco al servicio de los poderes en turno. No sé si es en este caso el Ejecutivo, claramente sí del Ejército. Y bueno, pues eso es, insisto, ha habido casos como este comisionado que alguna vez declaró que Ernestina Asensio tenía gastritis, o sea, también en los casos de Colosio, o sea, nunca ha sido la mejor institución, la más confiable, pero sí creo que esto ya llega a ciertos límites, primero porque la oferta era una cosa muy distinta, porque la familia Ibarra Piedra representa y ha representado en México pues una lucha muy importante por la memoria y por la búsqueda de justicia a personas desaparecidas. Entonces, digamos que entre un gobierno distinto, una familia distinta, pues podían generar muchas expectativas y pues termina siendo lo que ha sido desde el origen la comisión, un elefante blanco al servicio de ciertos grupos del poder. Gracias, Daniela. Salvador Frausto, ¿cómo explicar, cómo darle contexto a esta recomendación tan polémica de la CNDH? Que, bueno, desde mi punto de vista tiene también como contexto pues todo el desmantelamiento de las comisiones y de las acciones que fueron muy promisorias al inicio de la administración del presidente López Obrador, pero que en el último tramo fueron desmantelando todo ello, y pareciera que esto de la CNDH es una continuidad de esa política de desmantelamiento. ¿Qué opinas, Salvador? Sí, pues en primer lugar me parece que la CNDH ha ido de Rosario Piedra Ibarra, ha ido dando tumbos desde el principio, y estas últimas acciones pues son unos tumbos también muy fuertes, muy desatinados. Se nota incluso muy poco profesionalismo en los reportes, en los informes que van dando, en los posicionamientos públicos que genera la CNDH en general,
y además pues con un montón de escándalos que hemos visto a lo largo de su gestión, de amiguismo, de influyentismo, de compadrazgo en los puestos, etcétera. Entonces, me parece que es muy, muy lamentable que una institución, que un gobierno de izquierda tenga una Comisión de Derechos Humanos tan frágil y tan desprestigiada, no solo digamos, por las instancias de oposición, sino incluso por la propia izquierda. Las críticas a la CNDH de Rosario Piedra provienen muchas veces también de los partidos que componen la alianza de Morena, PT y Verde Ecologista, de movimientos sociales, de organizaciones de derechos humanos, de activistas nacionales e internacionales. Es decir, no se le encuentra un asidero, es decir, un punto de positivo o de utilidad a por qué tener una organización que no funciona, que no legitima, que no aporta, que no acompaña a los movimientos social de México. Entonces, es muy, muy lamentable. Va dando tumbos y tumbos Rosario Piedra sin tener ninguna utilidad política ni social en nuestro país. Entonces, me parece insostenible mantener a personajes sin oficio político, y es lamentable, como decía Daniela, que venga de una familia que es de doña Rosario Ibarra de Piedra, que se dedicó al movimiento de madres buscadoras de familiares que buscaron a sus hijos durante muchos años, pioneras en esas batallas, e incluso han dejado huérfana la lucha de social con falta de acompañamiento desde las instituciones mexicanas. Bien, Salvador, gracias por todo esto. Y vamos a otros. Bueno, antes de seguir adelante, déjenme compartir con ustedes alguna información de estas horas. El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, notificó hoy formalmente al Congreso que las fuerzas de Estados Unidos reanudaron las operaciones militares contra Irán y confirmó que desde el 7 de julio ordenó ataques defensivos contra objetivos dentro de Irán, de acuerdo con una carta enviada a los líderes del Capitolio y obtenida por el New York Times. Esa es parte de la información que está surgiendo y que compartimos con ustedes. Por otra parte, está la información, una información que publica un reportero, déjenme ver, un reportero de Keegan Hamilton. Él es editor encargado de asuntos legales y justicia criminal de Los Angeles Times, y coloca esta información que dice: fiscales de Estados Unidos sobre Ismael El Mayo Zambada. Bajo su dirección, el cártel de Sinaloa pagó millones en sobornos en todos los niveles del gobierno mexicano, policía, militares y políticos, para asegurar que el cártel pudiera operar sin interferencias. Y está ahí a continuación el texto, la imagen del texto, justamente lo que está mostrándose en este proceso judicial. Bueno, pues Arturo Cano, ¿qué? Ya vienen de ver a los gringos por algunos personajes en México, como tanto se insiste desde varios. Hoy he escuchado y he leído una serie de cosas, Arturo, en los cuales de veras, más allá de posicionamientos personales, escucho que hay una inmensa cascada de versiones que no tienen un sustento periodístico real. Simplemente se dice: mis fuentes me informan que ya están preparando las acciones directas para extraer bla, bla, bla. Según lo que me han comentado las fuentes adecuadas, esto está sucediendo así. O sea, simplemente haciendo a un lado el mínimo rigor periodístico y atribuyendo todo a las fantasmales fuentes que sirven, desde luego, lo sabemos como periodistas, para tener
pistas, indicios que el ejercicio periodístico tiene que confirmar y tiene que precisar para que no se quede solo con la versión interesada del que filtra. Pero hoy me he quedado con la impresión, Arturo, Daniela, Salvador, de que estamos inundados de versiones provenientes de agencias gringas que habilitan mensajes presuntamente periodísticos que son dados luego como una verdad simplemente porque esto es así, 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 porque me lo dijeron mis fuentes. Muchas veces más que versiones parecen deseos. ¿Deseos? De quien escribe, ¿no? Para pues sí, confirmar en algún momento lo que yo he escrito desde hace quién sabe cuánto tiempo. Ahora, estas versiones tienen un asidero de realidad, entre comillas, si nos atenemos a las barbaridades que por encima de cualquier rastro de legalidad ha cometido el gobierno de Donald Trump, pero ciertamente, Julio, es una constante en medios y también en políticos y analistas que replican estas versiones y que las dan por buenas, porque existe esta idea de que no importa cómo, pero alguien tiene que tumbar o detener o terminar con este gobierno, con la 4T, y se compran toda esta narrativa del narcopartido, del gobierno, quizá porque no son capaces de mirarse en el espejo de ese sector de la oposición venezolana que encabeza María Corina Machado. Quizá porque tienen la memoria muy corta y no son capaces de ver cómo se esfumó el cártel de los soles en cuanto se llevaron a Nicolás Maduro y a su esposa Cilia, y ya lo que era supuestamente un problema de narcotráfico se convirtió en un asunto simplemente del dinero del petróleo. Entonces, creo que se dejan llevar más por los deseos o por los afanes de golpear a una administración, a un gobierno que piensan que ha afectado sus intereses o que algunos quizá legítimamente piensan que ha llevado al país por un mal camino, pero pues sin duda que la salida de una intervención estadounidense de cualquier naturaleza pues sería lo peor. Ahora, esto no exime al gobierno mexicano y a las instituciones del Estado mexicano de lo necesario que se tiene que hacer para recuperar la paz, la tranquilidad en algunas zonas del país especialmente, donde las disputas entre grupos criminales o la presencia misma de estos grupos, pues lleva de manera cotidiana intranquilidad a una población que vive o bajo amenaza o bajo extorsión permanente. El sábado pasado, por una cuestión familiar, andaba yo por Tasco. Estaba llena aquella ciudad de personas con sombreros de la tierra caliente que son muy llamativos, muy anchos, portando playeras con un símbolo muy bien hechecito, los cuernos y la frase de "hay toro". Por ahí Félix Salgado acompañado de la presidenta nacional de Morena. Pero a lo que iba yo era a este relato. Platiqué con varias personas en Tasco, con comerciantes, con ciudadanos de a pie, y me hablaban de que estaban muy contentos en ese momento porque pues no hay violencia ahora. ¿Por qué? Aunque todos pagan no solamente cuotas los comercios, sino todos o una gran cantidad de productos de consumo habitual, de consumo básico en esa ciudad, tienen un sobreprecio que cobra el grupo criminal que domina esa zona. Entonces, eso también es una obligación del gobierno mexicano, que no ha podido, en muchas zonas del país o algunas zonas del país, pues terminar con esas prácticas, como está reconocido incluso en las cifras o informes oficiales. Claro. Bien, Arturo, gracias. Daniela Pastrana, ¿qué opinas de este tema
y de sus implicaciones. Daniela, ya vienen los gringos listos para entrar. ¿Qué tanto algunos medios y puntos de difusión pavimentan el aterrizaje de estas pretensiones y acaso de estas acciones físicas, si es que realmente se decidieran? Daniela. Bueno, yo creo que, como dice Arturo, algunos son de los que lo escriben, pues seguramente están expresando sus deseos y sus deseos genuinos de que eso pase. Eso no hay que soslayarlo nunca. Hay gente en este país que espera, por suerte no es la mayoría, pero sí hay quienes, y sobre todo en algunos sectores de los medios de comunicación, que esperan que venga a Estados Unidos a salvarnos, y cualquier cantidad de cosas así existen y creo que expresan esos deseos. Pero también pienso que hay, por decirlo de una forma suave, una enorme irresponsabilidad, porque no nada más es que la información hay que checarla cuando alguien te la cuenta sabiendo que tiene una agenda, sino que ha mentido tanto. O sea, el gobierno de Estados Unidos en general miente, y este gobierno de Donald Trump ha mentido tanto, miente cada semana. Entonces, con tantas mentiras es absolutamente, me parece irresponsable que cualquier cosa que te cuentan 3 fuentes del mismo gobierno que viene con la misma dirección y con la misma intención, 4 o 5 o 2 o 1, pues uno no lo pase por un filtro muy juicioso de las intenciones con las que a uno le están contando las cosas. Y eso es porque se la pasan, insisto, diciendo mentira tras mentira. Entonces ya cuando tienes no sé cuántas semanas van, pero deben ser como 80 semanas diciendo mentiras, pues uno tiene que ser especialmente juiciosa con esa información. Gracias, Daniela. Salvador, ¿cómo ves? Ya vienen los gringos, ya entrarán. ¿Qué hacemos? ¿Nos preparamos? ¿Cantamos el himno nacional? ¿Les mentamos la madre? ¿O qué hacemos, Salvador, con estos vatos? Pues sí, es muy divertido las columnas de opinión y las notas sin fuente de muchos... Y en radio y en televisión, en varios espacios. No, pero es un bombardeo constante. Unos dicen que a tal gobernador o a tal diputado, a tal senador, etcétera, o a ciertos narcotraficantes, etcétera, ¿no? Sin absolutamente ninguna fuente. Coincido con Arturo y con Daniela, me parece que son los deseos o los pronósticos que hacen en sus conversaciones, en sus chats coordinados que tienen las derechas en México, para poder estar sembrando dudas y cosas. Pero también habría que ser puntuales. Lo que dio a conocer hace rato la Fiscalía de los Estados Unidos es que van a solicitar cadena perpetua al Mayo Zambada en la audiencia que es este próximo 20, ¿qué día cae el 20 de julio? Ya es en 7 días. El 20 de julio es la audiencia. Entonces, van a solicitar prisión de por vida y $15 mil millones al Mayo Zambada. Y el Mayo Zambada en días anteriores dio a conocer a través de sus abogados que pide que, bueno, pues que lo encarcelen, pero que en una institución de salud porque está muy enfermo y está viejito y tal, arguye cosas de salud, o en una prisión no tan ruda como en la que está el Chapo Guzmán. Entonces, de aquí al 20 de julio, como hemos visto en otros casos, en otras audiencias con otros narcotraficantes, hay un estira y afloja en estos momentos. Lo que pide la Fiscalía y lo que pide el indiciado o la persona juzgada en los Estados Unidos, qué es lo que está solicitando. Entonces vamos a ver un estira y afloja muy intenso, me parece, de aquí al 20 de julio, pero digamos que los indicios parecieran indicar a que él se declararía culpable, va a tratar de tener el menor pena posible y bueno, pues ya veremos qué hay. Efectivamente, en este comunicado, como bien lo leíste, Julio, y algunos periodistas gringos y otros mexicanos han estado subrayando sobre todo la parte
que ya sabíamos, es decir, que el Mayo Zambada implica a políticos y sobornos a políticos y a personas de la policía, de corporaciones policíacas en México. Eso lo dijo el mismo Mayo Zambada en una de las primeras cartas que mandó cuando llegó a los Estados Unidos. Muy bien, gracias, Salvador Frausto. A quienes nos escuchan desde temprano y que les hemos informado del simulacro de seguridad en el área metropolitana de Guadalajara, terminó, según reporta Tráfico ZMG, dice que terminó, hubo simulación de narcobloqueos en 5 accesos a la zona metropolitana de Guadalajara, terminó a las 2 de la tarde con 10 minutos, sin cierres a la circulación ni incidentes. Participaron elementos de la Secretaría de la Defensa Nacional, Guardia Nacional, Secretaría de Seguridad de Jalisco, policías municipales, personal de protección civil. Según se estableció, la idea es afinar la coordinación entre diversas instancias en caso de que sucedieran casos similares. No hubo bloqueos, repito, no se interrumpió la circulación de vehículos. Bueno, y antes de, déjenme iniciar la etapa de los postrecitos, invitando a quienes nos escuchan para que, si tienen oportunidad, nos veamos el próximo miércoles a las 6 de la tarde en Tuxtla Gutiérrez, Chiapas, donde me han invitado a una conferencia en el marco de los 50 años de el diario Cuarto Poder. Estaré ahí en esta retrospectiva de los 50 años de Cuarto Poder con la ponencia ¿Podrá regenerarse el sistema político en las siguientes elecciones? Miércoles 15 de julio, 6 de la tarde. Déjeme ver, ahí dice acceso gratuito, Auditorio Manuel Velasco Suárez, presenta el doctor Sareli Martínez Mendoza. Bueno, Arturo Cano, postrecito, por favor. Bueno, ya no pudimos hablar de un tema que teníamos por ahí agendado, ya le daremos en los próximos días a este asunto de cómo van las candidaturas en Morena, sobre todo este enigmático asunto del Partido Verde cambiando de vehículo a la mitad del río, porque yo recuerdo, y ahí están los registros de prensa, que apenas en marzo pasado, las dos personas que tienen mayores posibilidades de ser candidatos de Morena y sus aliados, Andrea Chávez y Cruz Pérez Cuéllar, el alcalde de Ciudad Juárez y la senadora, pues hicieron un virtual arranque de campaña, cada uno con sus respectivos apoyos. Cruz Pérez Cuéllar tuvo ahí a muchos funcionarios de bienestar, a diputados locales, a figuras sobre todo de Ciudad Juárez, y Andrea Chávez a la plana mayor de senadores. Fue precisamente Ignacio Mier, el coordinador de los senadores, muy cercano a Dan Augusto López, quien la destapó, pero también estuvo ahí la dirigencia del Partido Verde, haciendo suya, así lo dijo Verónica Castrejón, quien funge formalmente como presidenta de ese partido, dijo que el Partido Verde iba con Andrea para la gubernatura de Chihuahua. Algo pasó por ahí que cambió de vehículo a la mitad del río. Bien, Arturo, gracias. Daniela, por favor, postrecito. Invitarles a un baile que va a haber el próximo viernes 17 de julio en el Salón Los Ángeles. Esto es a propósito de, pues sí, los 100 años de Fidel. Están haciendo una serie de eventos en el Movimiento Mexicano de Solidaridad con Cuba. Por supuesto, todos esos ingresos que se tienen, pues son para apoyar al pueblo cubano. Así es que, pues uno hace una buena acción y de paso, pues se echa una bailadita que a veces nos hace falta en medio de tantas noticias tristes. De tango, según el dibujito. Pues así, ahí se ven como de tango, no sé qué van a bailar, pero pues hay que ir a bailar y ya luego vemos, ¿no? Luego discutimos. Órale, Daniela, gracias. Salvador, por favor, postrecito. Pues yo sigo mundialista, Julio, Arturo, Daniela.
Mi pronóstico es Francia 4, España 3 en tiempo regular. Uy. Y Inglaterra-Argentina empatan a unos y al final del segundo tiempo extra gana Argentina 2-1. Y entonces la final, Francia-Argentina. Francia-Argentina. Qué ¿Y ahí a quién le precisión, irías? qué precisión. Mis IAs, mis inteligencias artificiales dicen otra cosa, pero eso lo publico mañana. Pero estas son las mías, ¿eh? Oye, y ya en la final Francia-Argentina, ¿a quién le vas? El Digo, lunes, conforme a tus pronósticos. el lunes que entra les digo. No, hombre. Está bien, eso está bien. Bueno, No, Arturo, pero gana España, Francia, Argentina, ¿no? Eso estaría muy lindo. Yo creo que va a ganar Francia. Bueno, si gana Francia, que sea Mbappé. Yo eso es lo que digo. Ya, equipos no, porque no se puede, pero a jugadores que hacen cosas chidas, sí. Está bueno. bueno, pues ya veremos. El domingo ajustamos, afinamos los vaticinios. El mero lunes, digo. Sí. El lunes. Salvador, Arturo, Daniela, muchas gracias. Seguimos en contacto. Hasta luego. Hasta luego. Gracias.